Domingo de Jesucristo, Rey del Universo. Solemnidad. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos del 33 al 37. En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día, la Iglesia está celebrando a Jesucristo, Rey del Universo. Estamos celebrando como esa solemnidad que es como la cumbre, como la plenitud de toda la liturgia a lo largo de cada año, a lo largo del año litúrgico, en la que hemos ido celebrando las grandes fiestas en la que conmemoramos a nuestro Señor Jesucristo y sus misterios. Esta festividad, esta solemnidad, Jesucristo, Rey del Universo, es como el momento culminante de todas estas festividades, desde el Adviento en la que nos empezamos a preparar para la venida del Salvador, del Rey del Universo, luego el nacimiento de Dios entre los hombres, el nacimiento con el que ya nos llenamos de una inmensa alegría cuando el ángel, por ejemplo, los ángeles le comunican a los pastores, les comunica una gran alegría. Hoy en Belén ha nacido el Salvador, Jesús, el Señor. En esa expresión, el Señor, ya hay una alusión a Jesucristo, Rey del Universo. Es el Señor del universo, Señor de la historia y Señor del cosmos. Y luego el tiempo pascual y después la contemplación de los sufrimientos de nuestro Señor, preparándonos con la Cuaresma y después con la Semana Santa, y luego los diferentes misterios como su resurrección, la venida del Espíritu Santo, las festividades, las solemnidades del Corpus Christi, de la Santísima Trinidad. Es decir, todo eso va a tener su culmen con esta fiesta, Jesucristo, Rey del Universo. Hoy día, con toda la Iglesia, nos alegramos con esta solemnidad. Jesucristo es Rey del Universo, con esa naturaleza humana que Él asumió cuando se hizo hombre. Como Dios le pertenece todo, pero también con su naturaleza humana, Jesucristo es Rey y es Rey del Universo. En esta conversación, como hemos escuchado en el Evangelio, con Pilato, en aquel proceso civil que sufrió nuestro Señor y que le va a llevar a ser sentenciado a muerte, va a tener esta conversación y nuestro Señor declara efectivamente que Él es el Rey. ¿Eres tú el Rey de los judíos?, le pregunta Pilato. Y nuestro Señor le va a contestar: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato va a contestar: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?, le va a decir. Y nuestro Señor le va a declarar:
mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Aquí hay que recordar que cuando nuestro Señor inició su ministerio público, alrededor de los 30 años, y un ministerio público que tradicionalmente decimos que fueron 3 años, por lo que nos cuentan los 3 evangelistas, los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, complementados con el de San Juan, el 4º evangelio. Pues de todo ello se deduce que fueron 3 años de ministerio público y nuestro Señor esos años de ministerio público va a empezar con estas palabras: conviértanse, hagan penitencia porque ha llegado el reino de Dios. Porque ha venido el reino de Dios. Jesucristo viene a instaurar el reino de su Padre Dios aquí en la tierra. Él mismo es Dios, Él mismo es ese reino. Y por eso dice aquí, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Con esto también nuestro Señor deja claro y aclara, mejor dicho, aquel concepto que se había venido desdibujando con el paso de los años y de los siglos en el mundo judío, en el pueblo elegido por Dios. Dios, a los inicios de la humanidad, apenas el hombre había cometido el pecado original, prometió enviar un Redentor. Esa promesa la hizo en esa conversación que tuvo con el demonio bajo la figura de la serpiente. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. El linaje, la descendencia de la mujer es Cristo. La mujer es María, la Virgen María. Este te aplastará la cabeza mientras tú le herirás en el talón. Pues esa promesa de Dios de enviarnos un Redentor, nacido de una mujer, un Salvador, que va a ser Cristo y la mujer va a ser María, pues con Jesucristo tiene cumplimiento. Es la promesa de enviarnos un Salvador de parte de Dios. Pero luego esa promesa Dios la va a ir poniendo en práctica, la va a ir cumpliendo, dirigiendo las diferentes situaciones del mundo y especialmente del pueblo judío, una vez que lo buscó y lo consagró como su pueblo a través de Moisés en el monte Sinaí. Va a pasar el tiempo y hacia el siglo XI a.C., cuando ya han surgido los reyes, porque el pueblo de Israel quería tener rey y se convirtieron en un reino, en una monarquía. Ya esto mismo es un anticipo de el reino que Jesucristo venía a instaurar aquí en la tierra. El pueblo de Israel se había convertido en reino, pero un reino terrenal. Pues al rey David, que es el segundo rey del pueblo de Israel, Dios le iba a prometer que en su trono se iba a sentar uno de sus descendientes por toda la eternidad. Jesucristo va a ser ese que se iba a sentar eternamente en ese trono, descendiente de David. Y por eso cuando Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo, le decía, esto nos recuerda que ya el pueblo de Israel se había convertido en reino, que nuestro Señor cuando empieza a predicar, empieza hablando del reino. Conviértanse, hagan penitencia porque ha llegado el reino de Dios. Pero hay que recordar también que esa promesa de Dios al hombre de enviarnos un Salvador y que ese Salvador iba a ser descendiente del rey David, por lo tanto un Mesías real. Sin embargo, la salvación que traía era sobrenatural, espiritual. No traía una liberación política, terrenal. El pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, es verdad que estuvo sometido a muchos imperios, al imperio egipcio, al imperio asirio, al imperio babilónico, al imperio persa, al griego, y en la época de nuestro Señor estaban sometidos al imperio romano. Este mismo proceso lo demuestra. Jesucristo estaba siendo procesado por la ley civil, es decir, por el imperio romano, en este caso por el procurador Pilato. Pero nuestro Señor
viene con una misión espiritual sobrenatural. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, el pueblo de Israel, al verse sometido a diferentes imperios, hemos dicho egipcio, asirio, persa, babilónico, griego, romano, pues fueron cambiando de idea y pensaban que el Mesías venía a liberarlos de ese sometimiento político, material, humano, nacionalista. Y no era así. Por eso nuestro Señor aquí deja claro eso. Mi reino no es de este mundo. Jesucristo es el Rey del universo. No es rey de un simple pueblo, con un determinado número de personas y con un determinado espacio físico. No, Jesucristo es Rey del universo, Rey de toda la humanidad, de todos los tiempos, Rey de todo lo creado. Él mismo, como Dios, ha estado en la creación, creándolo todo. Y por eso nuestro Señor puede decir, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Y entonces Pilato le va a preguntar, ¿con que tú eres rey? Y nuestro Señor va a decir claramente, soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Soy rey. Para esto he nacido humanamente, habiendo tomado una naturaleza humana. Ha venido para ser ese rey prometido por Dios a través del profeta Natán al rey David. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que por medio de él se salven todos los hombres. Lo dice San Juan en su Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que el mundo se salve por medio de él. Para esto he venido al mundo, para salvar al mundo de esa esclavitud más grande que la esclavitud de cualquier imperio, la esclavitud del pecado, la esclavitud del demonio. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, donde quiere reinar especialmente es en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestro centro de trabajo. Donde quiere reinar Jesucristo es en nuestra mente, en nuestra inteligencia, para decir y hacer siempre la verdad, que para eso se nos ha dado la facultad de la inteligencia. El objetivo, la razón de ser de la inteligencia es seguir la verdad. Cuando uno dice o sigue la mentira, está obrando contra la naturaleza de su inteligencia. Jesucristo, y además lo dice aquí, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Que dejemos reinar a Jesucristo en nuestra inteligencia para hacer y para decir siempre la verdad. Que dejemos reinar a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra voluntad. La voluntad es una facultad que se nos ha dado para hacer y seguir siempre el bien. La inteligencia para seguir la verdad y la voluntad para hacer el bien. Cuando hacemos el mal, estamos obrando en contra de nuestra voluntad, sea el mal que fuere. Matar, robar, tener malos pensamientos, tener rencores, tener malos deseos, tener orgullo, dejarse llevar por vicios, corrupciones, pecados. Estamos siguiendo el mal, estamos obrando en contra de nuestra voluntad. Que les decía que dejemos reinar a Jesucristo hoy día y siempre en esta fiesta del Jesucristo, Rey del universo, en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, en nuestros deseos, en nuestras intenciones, en nuestra conducta. Ya lo habíamos dicho, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra casa, en el centro de nuestro trabajo. Hoy día
esta festividad de Jesucristo, Rey del Universo, nos invita a querer poner en el centro de toda nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor que hacerlo a través de quien es la Madre del Rey del Universo, la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.